¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué debemos hacer con nuestra inmensa riqueza petrolera? ¿Sembrar el petróleo o sembrar de petróleo al país? ¿Liberarnos del petróleo o que el petróleo nos libere? 9 de cada 10 venezolanos considera que nuestra industria petrolera es muy importante para la vida económica y social del país. 8 de cada 10 venezolanos considera que es muy importante aumentar la producción petrolera. 62% de los venezolanos considera que es positivo para Venezuela la explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Y 64% de los venezolanos considera que son positivas las inversiones extranjeras en la faja del Orinoco. La cifra no es mayor por la desinformación que existe. Actualmente Venezuela posee las más grandes reservas petroleras del planeta. Cuando el petróleo se acabe en el mundo, Venezuela todavía contará con inmensos recursos petroleros. Hoy, el 96% de nuestras divisas provienen de la venta de petróleo. Soy Oscar Chemmel y este es el análisis situacional de esta noche. Hoy nos acompaña el economista y analista petrolero Ramiro Molina. Dirige el Centro de Estudios de Finanzas y Economía. Es asesor financiero, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y formó parte del equipo técnico que apoyó la redacción del capítulo socioeconómico de la Constitución de 1999. En mi opinión, uno de los economistas más brillantes con los que cuenta Venezuela. Buenas noches, Ramiro. Gracias por participar en este análisis situacional. Buenas noches. Por más de un siglo nos han dicho que el petróleo es la causa de todas nuestras desgracias, que el petróleo nos ha empobrecido. Nos han dicho que el petróleo es una maldición. ¿A qué crees tú que ocurre esta distorsión en nuestra cultura como país? Un país extraordinariamente rico en petróleo, pero que ha venido satanizando este extraordinario recurso natural. Si bien esta situación ha venido cambiando en la última década y el petróleo ya forma parte de los temas más importantes de la agenda nacional, no deja de ser interesante analizar este fenómeno. Ciertamente, creo que la sociedad en general, pero sobre todo la intelectualidad y la dirigencia política de todos los signos, desde un principio fue muy miope en cuanto a lo que pudo significar el petróleo para Venezuela, pero aún mientras pasaba el tiempo y el mundo crecía y prosperaba sobre el petróleo, nosotros comenzamos a acentuar una mirada un poco refractaria, negativa hacia el petróleo. Y creo que ese mensaje de nuestra intelectualidad y nuestros dirigentes políticos fueron guiándonos y alejándonos de el sitio donde deberíamos buscar las soluciones para nuestra prosperidad y desarrollo, como en alguna pequeña medida lo hicimos, pero que no es nada con respecto a lo que pudo haber sido. Y eso creo que conforma una matriz que ha pesado demasiado en la formación intelectual de todos los profesionales por décadas en Venezuela, y en particular una sociedad que hasta que ha llegado a sentirse casi culpable de tener petróleo, sí, que es una ironía absoluta. Es que a veces aumentan los precios del petróleo y en vez de alegrarnos nos tenemos que entristecer porque inmediatamente nos señalan que puede bajar. ¿Esta matriz negativa es casual o hay intereses detrás de ella? No, creo que se fue formando porque intuitivamente tenía mucho sentido. Nos decían desde el principio el petróleo es efímero, se va a acabar, entonces no deberíamos depender de él. Nos daban un mensaje además subliminalmente muy poderoso, que era el petróleo no lo producimos, entonces eso nos está convirtiendo en una sociedad floja, una sociedad rentista, y eso nunca lo explicamos suficientemente. Pero en todo caso fuimos configurando como una visión que nos obligaba a ver para otro lado. Mientras todo el mundo estaba viendo hacia eso, nosotros creo que fuimos no solamente miopes, sino que ya ha pasado un siglo. En todo caso, es una discusión casi que del siglo pasado. Yo creo que es un buen momento como para hacer un quiebre sobre cómo mirar al petróleo de aquí en adelante, porque además tenemos todavía la oportunidad delante. Perfecto, Ramiro. Vamos a seguir analizando nuestra situación como país petrolero, pero después que regresemos de los comerciales. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Antes de continuar, Ramiro, quiero que veamos un micro que hemos preparado sobre la faja petrolífera del Orinoco, que puede ser bien interesante para conocer todo el potencial petrolero que tiene nuestro país. La faja petrolífera del Orinoco es la fuente de reservas de hidrocarburos más grande del mundo. Está ubicada entre los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas. Esa franja norte del Orinoco tiene una extensión de 55.315 kilómetros cuadrados y el área que explotamos actualmente es la quinta parte. Estos 4 campos tienen reservas totales por el orden de 1.300 millones de barriles, de los cuales casi 300.000 millones son reservas probadas. Quien más se acerca es Arabia Saudita, con 265.000 millones, una diferencia a favor de Venezuela de más de 30.000 millones de barriles en reservas probadas. ¿Qué significado tiene esta inmensa riqueza que está allá en la faja del Orinoco? ¿Qué significado tiene para Venezuela y para los venezolanos? Esa riqueza tiene valor solo si la extraemos, si la producimos y la vendemos. Si está allá abajo y se queda allá abajo, pues poco nos ayuda en general a la economía y a la sociedad. Pero en todo caso, la magnitud es tan grande que es un reto inmenso, pero que está dentro de lo que Venezuela, dentro de las capacidades que Venezuela puede emprender, porque aquí necesitamos una ecuación entre tecnología, que la tenemos o tenemos acceso a ella. ¿Cuáles son las metas de producción de la faja? Las metas que ha establecido el Estado venezolano. Desde que comienza a producir cifras significativas de 300, 400, ha seguido creciendo. Según los últimos reportes oficiales de PDVSA, han pasado de 1.200.000 los barriles diarios que se extraen de la faja, y todo eso se lleva a los mejoradores de Anzoátegui, y allí hemos podido resolver el problema de mejorar un crudo que, aunque es extrapesado y necesita un proceso, ha estado dentro de las capacidades de Venezuela resolverlo. Existen las tecnologías para procesar esos crudos. De manera que las restricciones tienen que ver más con restricciones de gerencia y de restricciones financieras, es decir, poner a los actores apropiados con el financiamiento apropiado. ¿Puede Venezuela asumir esos compromisos para financiar ciertamente las exigencias de explotar la faja? Sí, creo que hay suficiente evidencia. ¿O hay un modelo de negocio que es necesario? Ya hemos probado varios desde 1998, pero ya tenemos experiencia en las licitaciones, en la participación masiva, en el interés muy variado de empresas de muchas procedencias, y tenemos, yo creo que el conocimiento suficiente como para saber qué se necesita. Digamos que estamos ahorita en una especie de encrucijada, porque la producción que has podido llegar en la faja tiene un cuello de botella que son los mejoradores. Entonces ahora, para producir más, necesitamos invertir más en mejoradores. Entonces, Ramiro, estamos produciendo en la faja del Orinoco 1.200.000 barriles diarios, y la meta es sacar 3 millones de barriles diarios solo en la faja del Orinoco. Eso exige sacar esa inmensa riqueza exige también cuantiosas inversiones. ¿Cuál es el modelo de negocio que está operando hoy en la faja, que permite explotar la faja del Orinoco y plantearnos una meta tan ambiciosa? Bueno, la meta no luce tan ambiciosa cuando la comparamos en términos relativos con lo que puede ser y con lo que Venezuela le convendría tener, pero en todo caso es ambiciosa desde el punto de vista de derrumbar las restricciones, las barreras que tienes para seguir aumentando producción. Una tiene que ver con restricciones financieras, la inversión, pero eso el mundo petrolero lo ha inventado desde hace mucho tiempo. Hay muchas fórmulas para levantar el capital. Necesitamos inversión extranjera. No, definitivamente. Okay. Como está ocurriendo. Y en volúmenes cuantiosos que nunca hemos tenido. De manera que esto exige una estructuración mucho más organizada, mucho más elaborada, mucho más estructurada. Y eso se está haciendo. Y en eso avanzamos algo el año pasado con el viraje que dio PDVSA hacia sentarse con sus socios, que son las empresas mixtas de la faja, con sus socios internacionales, para
agenciar préstamos y financiamientos de proyectos, etc. Eso no es un problema difícil de resolver en el mundo de hoy si tienes las otras condiciones en sitio. Las otras condiciones tienen que ver con condiciones técnico-operativas, es decir, las facilidades para que las empresas hagan lo que tienen que hacer sin mayores restricciones, tengan acceso a traer equipos, tecnología, etcétera, personal del cual requiere mucho personal especializado, de manera que soltar unas amarras que hay para poder brincar a ese otro nivel de producción. ¿Qué debe hacer el Estado venezolano? ¿Qué medidas se deben de tomar? Creo que eso, hay algunos, la lista de los nudos que detienen eso es bastante corta y conocida. Una de ellas tiene que ver con el arreglo cambiario que le debes permitir tanto a PDVSA como a los socios comerciales. Lo otro tiene que ver con acuerdos más operativos, facilitar el agenciamiento de importaciones, de componentes. La producción de la faja ha podido crecer porque teníamos una capacidad instalada en José y teníamos producción de otros crudos que permitían mejorar estos extrapesados de la faja para hacerlos comercializables en el mercado internacional. Pero estamos llegando a un nivel de saturación en esa capacidad de José de atender. De manera que si queremos crecer más necesitamos mejoradores. Mejoradores significa no solamente montar un mejorador, sino crear toda la infraestructura en la periferia, el mejorador que tiene que ver con condiciones de vida para la gente que vaya a trabajar allí, etc. Es un proyecto fabuloso desde el punto de vista de lo que exige, no solamente por su magnitud, sino lo que exige para como reto al profesional venezolano en todos los campos. ¿Qué impacto va a tener la explotación de la faja del Orinoco? Bueno, en el caso de concretarse, crearía un polo nuevo de atracción de demanda, de consumo, de infraestructura. Eso no es una experiencia inédita. Guyana en alguna medida fue una experiencia parecida, pero de manera que no es difícil imaginarse cómo replicarla. Pero ciertamente para soñar necesitamos desatar esos nudos que son más de carpintería. Afortunadamente no son nudos de mayor complejidad, salvo aquello que alguien pueda pensar que es estratégico. Es decir, incrementar la producción en esa magnitud significa restablecer nuestra relación con la OPEP o reconsiderarla. Ese es un tema que la alta política debe resolverla. Pero en todo caso uno se hace esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué si Arabia Saudita producía menos de la mitad de Venezuela a finales de los 60, cómo hoy produce 4 veces más que Venezuela, siempre dentro de la OPEP y siempre siendo reconocida como un productor confiable y la explicación tiene que ver con esa satanización histórica al que hemos sometido? Sí, creo que riqueza nosotros somos culpables de eso, ¿no? Nunca nos propusimos, y estoy hablando desde hace 40, 50 años, tener un desarrollo alrededor del petróleo. Es decir, pensar que Venezuela puede ser un emporio energético más que petrolero, con toda una cadena de derivados y de productos y de tecnología asociada a producción de energía convencional, no convencional, es una de las grandes ventanas abiertas que tenemos para pensar que este país tiene un futuro, tiene algo que ofrecerle a sus habitantes y a las generaciones que vienen. Y además tenemos la condición básica, que es tener el petróleo. Entonces, luce como natural pensar en esa dirección, más que... Además va a tener un impacto social la explotación de la faja. Imagínense, viviendas, centros comerciales, industria, definitivamente. Diversificación de la economía. Venezuela ahorita produciendo 6 millones de barriles, que es lo que queremos producir en el 19, o 10 millones de barriles como lo está produciendo Arabia Saudita hoy. Imaginémonos el país que tendríamos en esas condiciones. Yo creo que preferimos estar en ese país que en un país de 3 millones de barriles, ¿no? Por supuesto. Oye, quiero que veamos un video ahora sobre el modelo de negocios que está operando en la faja petrolífera del Orinoco, la participación de empresas extranjeras con cuantiosas inversiones, ya que el Estado por sí solo no va a poder explotar la faja del Orinoco. Veamos este video, que también es muy interesante para conocer a profundidad lo que está ocurriendo en la faja petrolífera del Orinoco. Una empresa mixta es un tipo de negocio cuyo capital está compuesto por inversionistas internacionales y capital del Estado venezolano. En 2006 se creó en Venezuela este esquema enfocado en el sector petrolero.
para el desarrollo de actividades primarias como la exploración, la extracción en estado natural, recolección, transporte y almacenamiento inicial. Entre 1976 y 2005, Venezuela mantuvo convenios operativos que en su mayoría dejaron ganancias superiores para las empresas extranjeras. Representaron el pago de impuestos preferenciales e incluso la evasión de ellos. Los costos operativos corrían por parte de Venezuela y el Estado pagaba por la producción excedente cuando el campo era mejor de lo considerado inicialmente. Ejerciendo la plena soberanía petrolera, se inició un proceso de cambio hacia las llamadas empresas mixtas, donde la estatal nacional obtendría una participación no menor del 60% y recibiría regalías por el 30% de las ganancias. Las empresas mixtas tienen una operatividad máxima de 20 años, siendo potestad del Estado la extensión de los lapsos. Luego de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en el 2007, 11 de las 13 empresas extranjeras que operaban en la zona firmaron acuerdos con Venezuela aceptando el cambio. Las dos restantes elevaron la disputa a tribunales internacionales. Ellas son ConocoPhillips y ExxonMobil. Mientras tanto, el Estado desarrolla el 100% de las operaciones de ambas. Actualmente, grandes empresas mixtas desarrollan sus actividades en la región. La francesa Total, la noruega Statoil, la estadounidense Chevron y la china CNPC en Campo Junín. Chevron, la británica BP, Repsol y la Corporación Nacional de Petróleo de China en Campo Carabobo. En Ayacucho, Chevron y la rusa Rosneft está presente en Junín, Ayacucho y Carabobo y es el mayor socio petrolero de Venezuela. La explotación de la faja del Orinoco es de extraordinaria importancia para la industria petrolera venezolana. Venezuela es una potencia petrolera. Debe ser una potencia petrolera. ¿Qué necesitamos? ¿Qué decisiones debemos tomar para convertirnos realmente en una potencia petrolera que impulse la diversificación de la economía y traiga mayor bienestar y calidad de vida a los venezolanos? La respuesta cuando regresemos de los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te había preguntado, antes de ir al corte, ¿qué necesitamos para realmente convertirnos en una potencia petrolera que diversifique, que nos permita diversificar la economía y traer mayor bienestar a los venezolanos? ¿Qué nos hace falta? Creo que a pesar de todo el camino un poco intricado que hemos transitado, el primer paso en dirección correcta lo tenemos hecho y la muestra es el interés de todas estas empresas internacionales que están en la faja aún a pesar del tiempo que ha transcurrido. Y eso es un signo de confianza con respecto al país. Paso adelante y además hay compromisos de financiamiento que no se han terminado de concretar por, como decía, hay una serie de nudos pequeños de carpintería que hacer y pareciera que hay la voluntad además, política. Así es, porque es que la faja además es un reto de tal magnitud que cada año que pasa nos cuesta mucho como sociedad, es decir, no hacerlo cuanto antes, lo terminamos pagando todos en menos calidad de vida, ¿no? Sí. O en menos potencial de mejorar nuestras circunstancias. Pero también cuando lo comparamos en términos internacionales, luce relativamente simple. A veces uno ve la magnitud, la complejidad del proyecto y parece, repito, un reto monstruoso, pero cuando comparas que están haciendo algo en condiciones muchísimo más hostiles en territorios como el Ártico, en Kazajstán, en Nigeria, donde hay problemas estructurales de todo tipo. Y luego tienes otros países en una carrera desesperada por encontrar reservas, como México, Colombia, porque sus reservas probadas actuales están a pocos años de extinguirse. La faja luce como un territorio relativamente amigable y hostil. Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, si comparamos toda la explosión que ha habido de producción en Estados Unidos con las lutitas, eso, además de que cuesta 4 o 5 veces más ahorita sacar un barril de petróleo de lo que puede sacarlo en la faja, lo cual requiere precios cada vez más altos, pero
también tiene un impacto ambiental que no puedes todavía medir, lo que es un tanto impredecible. En la faja todo eso está suficientemente puesto, ya estudiado, diría yo, en un contexto en el que puedes medir el control de muchos daños y además tienes una situación geográfica muy privilegiada. Entonces, digamos, no hay razones comparativamente lógicas. con respecto a la explotación de otros Sí. pozos petroleros difícil, en el mundo, así es. tenemos extraordinarias posibilidades. Es difícil explicar por qué no lo estamos haciendo, de manera que deberíamos voltear la pregunta y decir, bueno, es un buen momento para... ¿Por qué crees que no lo hacerlo. estamos haciendo todavía? Porque habíamos dicho que hay la voluntad política, que se están tomando decisiones, aunque sea lenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos acelerar las decisiones, acelerar la toma de decisiones para explotar al máximo Bueno, creo que extraordinaria riqueza? queda todavía un poquito de lo que hablamos al principio. Hay un atavismo en que no queremos seguir siendo petroleros, sin embargo... ¿Tiene que ver con la defensa de los precios, por ejemplo? No creo, porque repito, si el problema es que estás en la OPEP y tienes una cuota de producción, mientras nosotros nos hemos estancado en la producción, la Arabia Saudita ha cuadruplicado su producción, y eso no trajo ningún conflicto en la OPEP, ¿no? De manera que creo que tiene que ver más, a mi juicio, con que los gobiernos nuestros, bajo ese esquema, cuando los precios suben mucho, entran en una especie de zona de confort, porque los ingresos les aumentan sin necesidad de producir más, porque los precios les han aumentado. Cuando cambia la ecuación, como estamos viviendo ahorita, que los precios se debilitan, entonces miramos a la explotación. Entonces nos acordamos de la producción, pero eso yo creo que ya es un momento de pensarlo estratégicamente. Deberíamos aumentar nuestra capacidad instalada de producir hasta donde podamos, en el menor plazo posible, y después administrar estratégicamente, pero una situación muy distinta. El futuro de los precios, ¿cómo lo observas? El futuro de los precios del petróleo, bueno, que han venido descendiendo de alguna manera sí, en el último mes. Este debilitamiento tiene todavía, hasta el momento, condiciones más coyunturales de sobreproducción que usualmente tiene. El petróleo tiene sus ciclos, la predicción de los precios del petróleo es una cosa sumamente compleja, pero en todo caso el piso siempre va a ser que toda esta sobreproducción adicional que ha estado entrando es sobreproducción sumamente cara. De manera que necesitan un precio alto. De manera una caída en los precios eliminaría competidores del mercado. Definitivamente. Okay. Y esa podría ser una apuesta de jugadores con producción muy alta, es decir... Y a menor costo. ¿Sí? Claro, bajamos el precio, yo produzco más y yo puedo suplir más, tengo más ingresos y me saco competidores medios. Pero no, creo que estamos en una situación, es prematuro todavía pensar que hay un cuadro ya definitivo o una tendencia definitiva. Un descalabro. Creo que hay que seguir observándolos. Creo que no por una mezcla de estas razones. En Kazajstán, por ejemplo, están en una inversión donde ya han invertido $50.000 millones y todavía no han sacado el primer barril de petróleo y todavía les falta mucho más. Cuando tú ves empresas embarcadas en ese tipo de proyectos, la faja comienza a verse muy atractiva, más simple. Y más atractiva. Así es. En ese contexto de abundante riqueza, de potencialidades y posibilidades, ¿cuál es la situación económica del país en este momento? Bueno, potencial riqueza que solo es riqueza si la sacamos y la vendemos. Pero ciertamente le entra en la ecuación financiera del país, lo pone en una situación privilegiada, porque no podemos ignorar que en algún momento, de alguna manera, eso debe comenzar a fluir. Y el impacto adicional es muy importante. Es decir, si pensamos que podemos producir cada año 200, 300 mil barriles más, que suena mucho, pero puede entrar en ese cauce en el lapso de 2 o 3 años, se hacen las inversiones correctas. ¿Cómo ves el futuro económico? Entonces yo creo que el futuro económico se abre, el futuro económico ante un impulso de ese tipo cambia de color, porque además hoy en día no solamente necesitas producir el barril físicamente, sino que puedes hacer muchas fórmulas de financiamiento para anticipar, hacer compromisos de largo plazo, tal vez un poco mejor
negociados y mejor estructurados que lo que tienes con China, que sirvieron para su momento y para su contexto. Pero si lo pones dentro de una estrategia de largo plazo, una estrategia financiera, pues comienzas a tomar provecho financiero sin necesidad incluso de sacarlo, como han hecho otros países. Entonces creo que están abiertas las puertas. Depende de la creatividad, la iniciativa. Con relación al futuro definitivamente. Es que no tiene sentido que nosotros... ¿No crees que estamos al borde de un colapso económico, de un descalabro? No, definitivamente que no creo que todavía... ¿Por qué? Que estamos... la situación de los fundamentos no ha cambiado, es decir, el precio se ha debilitado un poco, pero la caída del precio con respecto al año pasado es relativamente manejable y es compensada con otros avances que se están haciendo, por ejemplo, ingresos suficientes en disminuir los envíos a Petrocaribe. Exacto. Compensan un poco esas caídas, etcétera. Y entonces estamos en un rango entre 70 y 80 mil millones de dólares de caja al año. Más que suficiente para... Hace 4 o 5 años vivíamos con 50 mil, porque hoy no podemos vivir con 80 mil. Es un poco difícil, es una paradoja compleja, pero en todo caso tiene mucho sentido hacerse la pregunta, ¿no? Y eso es sin haber iniciado en una fase de expansión de inversiones de lo que estamos hablando. De la fase que es lo que tenemos más a la mano, claro. Pero en todo caso... decir que no tenemos futuro es decir que nosotros somos unos incapaces, claro, o unos disminuidos con respecto a cualquier otro país, y eso creo que no tiene. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por tu participación. Realmente yo creo que estamos entendiendo mucho más acerca de nuestra situación petrolera y cómo nos convertimos en una auténtica potencia energética. Gracias a ti y te felicito por tener este tema en tus programas, porque creo que es crucial. Puede ser muy útil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para fortalecer la conciencia petrolera de los venezolanos. Gracias, Ramiro. A ustedes. Definitivamente, y de una vez por todas, vamos a superar esa visión catastrófica, pesimista, fatalista acerca de nuestro principal recurso natural. Vamos entonces a aprovechar esos inmensos recursos petroleros para desarrollar nuestra economía sin complejos ni limitaciones. Necesitamos sembrar una profunda cultura petrolera en nuestro país. Entender que podemos convertirnos en una extraordinaria potencia energética, muy competitiva, avanzada tecnológicamente, responsable ecológicamente, líder en los mercados internacionales. Si somos capaces de explotar esta inmensa riqueza con las fórmulas asociativas más apropiadas, sin menoscabo de nuestra soberanía, estaremos firmemente encaminados hacia un futuro de desarrollo y de bienestar para todos los venezolanos. Soy Oscar Chemmel y este fue el análisis situacional de esta semana. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y recuerde, usted es quien decide. Buenas noches. Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.